En el trasfondo de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, la figura del general Roosevelt Hernández se perfila como un actor clave en la contienda, señalado por la oposición como un operador político al servicio del oficialismo. Si su rol incluye presionar a los opositores de Mel Zelaya y Rixi Moncada, lo que se estaría presenciando es una militarización electoral de facto, el aparato de defensa convertido en instrumento de campaña y control político. Mel Zelaya, expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Libre, ha reafirmado su respaldo a Rixi Moncada, quien fue ministra de Defensa hasta poco antes de su postulación. Esta conexión directa con las fuerzas de seguridad genera inquietud entre los adversarios, que denuncian un claro conflicto entre la institucionalidad militar y los intereses partidistas. La alianza Zelaya o Moncada representa no solo un proyecto político, sino una estructura de poder capaz de influir en todos los niveles del Estado. Para convalidarlo, pero Salvador Narrala dijo no creemos caos de esta situación, aparentemente el exterior eso, y él decidió quedarse en esos 20 y pico de mil votos, pero se perdieron 31.000 y él estaba poniendo protesto. El que pone a cada rato trabas para todas las medidas de seguridad que yo estoy implementando es él. Miren, esta es la reacción por lo de los biométricos. Ahora yo pienso que era más grave lo que iban a hacer de lo que yo pensaba. Esto es todo lo que ha sucedido a raíz de los biométricos. La oposición advierte sobre un posible fraude orquestado por el aparato oficial, con control sobre el Consejo Nacional Electoral, presencia militar ampliada y manipulación de los sistemas preliminares. En este escenario, la hipotética orden de Hernández de presionar a los sectores contrarios se traduciría en un cerco diseñado para neutralizar cualquier amenaza a la continuidad del oficialismo. Las primarias celebradas en marzo de 2025 estuvieron marcadas por irregularidades, retrasos, fallos en el equipamiento electoral y transporte ilegal de urnas. Que Moncada mantuviera su cargo en el Ministerio de Defensa mientras se postulaba difumina la línea entre campaña política y autoridad militar, elevando la percepción de manipulación institucional. El aparato mediático se ha convertido en otro brazo de esta estrategia. Redes de propaganda vinculadas al oficialismo buscan moldear la narrativa electoral, posicionando a Zelaya y Moncada como defensores del pueblo mientras presentan a la oposición como un riesgo para la estabilidad del país. En un contexto así, si hay órdenes de presionar adversarios, la comunicación y el espionaje político funcionan como látigo ideológico bajo supervisión militar. Me gusta ese rótulo que está ahí, esa manta que dice, ¿ve? Que los ricos paguen impuestos. SAR, Servicio de Administración de Rentas. Es que para darle respuesta a las demandas de la clase trabajadora, necesitamos especialmente voluntad que existe, pero necesitamos que se cumpla lo que dice esa pancarta. Levántela, compañero. ¿Qué dice ahí? Que los ricos paguen impuestos. La idea de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por Zelaya y Moncada añade un marco legitimador para medidas extraordinarias. La noción de refundación justifica la vigilancia, la presión y la reconfiguración del poder central, lo que convierte a Hernández en un actor no solo militar, sino también político, encargado de contener la disidencia. Los llamados de Moncada a movilizar a miles de organizaciones y jóvenes contra el bipartidismo generan tensión social. Si existe una instrucción explícita para presionar o neutralizar a los opositores, la democracia se transforma en un escenario donde la protesta se enfrenta a la represión y la disidencia a la vigilancia constante. Aunque las encuestas favorecen a Moncada, la percepción de vulnerabilidad persiste. Esa aparente ventaja podría explicar la necesidad de asegurar que su candidatura y la del proyecto Zelaya no se vean amenazadas. La presión contra la oposición se convierte en prevención de derrota, y no solo en represión de enemigos políticos. La presidenta de la República, lo siento, cayó en la payasada, igual la payasada del fiscal general, igual la payasada de Roosevelt. Son payasos, no son serios. Por eso les contesto de esta manera. El pueblo quiere elecciones. Los que están boicoteando las elecciones son ustedes desde el 9 de marzo. Las instituciones deben mantenerse.
Y eso que quieren, la renuncia de Cosette, es porque les estorba. Entonces yo les digo, sean serios, dejen las payasadas, igual que el presidente del Congreso, payasadas. Pero el pueblo ya tiene claro, les salió guaya, todo mundo sabe. Cuando un militar en funciones políticas es señalado por la oposición como brazo del oficialismo, la línea entre poder civil y militar se disuelve. La instrucción de presionar a los opositores de Zelaya y Moncada se traduce en que un ejército nacional actúa como árbitro electoral, transformando unas elecciones normales en un turno de poder controlado. Si se comprobara la existencia de un mandato explícito desde los cuarteles para acallar o intimidar a los opositores, Honduras estaría ante un punto de inflexión. La democracia relegada al teatro y el poder político bajo supervisión militar. La convergencia de Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, control mediático y partido gobernante sugiere que la elección no será solo una contienda política, sino un combate institucional donde la presión más que el debate definirá el resultado. El ambiente en las calles de Tegucigalpa y las principales ciudades del país es de incertidumbre y desconfianza. Movimientos ciudadanos denuncian presencia militar en puntos estratégicos, supuestamente para garantizar la seguridad, pero que la oposición interpreta como un mecanismo de intimidación. Cada manifestación de descontento se convierte en un riesgo, y los rumores sobre órdenes directas del general Roosevelt Hernández amplifican la sensación de vigilancia constante. En los pasillos del Congreso y del Ministerio de Defensa, fuentes anónimas hablan de reuniones secretas donde se delinean estrategias para neutralizar amenazas políticas y mantener la hegemonía del proyecto Zelaya o Moncada. Aunque no hay confirmación oficial, los analistas advierten que la combinación de presión militar y control mediático podría ser suficiente para inclinar la balanza electoral antes de que los ciudadanos emitan su voto. Mientras tanto, la oposición se organiza en un clima de paranoia y alerta máxima. Los líderes denuncian que los observadores internacionales enfrentan obstáculos para ingresar a zonas de riesgo, y que el sistema de conteo preliminar de votos podría ser manipulado para favorecer al oficialismo. La hipótesis de que Hernández tendría la orden de presionar a los adversarios de Zelaya y Moncada no es solo una especulación, es una sombra que cuelga sobre cada mesa electoral, cada urna y cada ciudadano que desea ejercer su derecho al voto sin coacción. El futuro político de Honduras se encuentra en un delicado equilibrio. Si las fuerzas de seguridad actúan conforme a órdenes explícitas de presionar a la oposición, las elecciones podrían convertirse en un mecanismo de control más que en un proceso democrático. La tensión aumenta, el miedo se instala en la población y la legitimidad del resultado electoral queda en duda incluso antes de abrir las urnas, dejando al país al borde de una crisis institucional que podría marcar su historia por décadas. Desarrollando el proyecto ejecutivo, proyecto legal autorizado, primera consulta popular en casi 200 años de independencia de la cuarta urna, y me sacaron a balazos estos bárbaros, golpistas, tiranos. Más de 2 décadas de estar en la llanura, el Partido Nacional, que estuvo 12 años consecutivos y experimenta sus primeros 4 años de llanura, y Libertad y Refundación, que ha llegado al poder y que está haciendo todo por retener el poder. Las encuestas han venido indicando realmente que Narrala ha ido creciendo, que Narrala se muestra como el candidato favorito. Narrala se ve como un candidato fuerte frente a un partido débil que es el Partido Liberal, que ha estado como desestructurado en todo este tiempo y no ha tenido como una base sólida estructurada. Pero Narrala tiene una personalidad, es un candidato bastante potable. Es un candidato que está generando como la atención del voto joven, ¿verdad? Y algún sector del voto independiente. Entonces es un candidato fuerte frente a un partido débil. Luego tenemos el Partido Nacional, que es un partido fuerte, organizado, estructurado, pero tiene un candidato débil, que es Nasbea Fura. Es un candidato que lleva consigo, digamos, esa factura del Partido Nacional de corrupción y de narcotráfico, donde el expresidente Hernández se encuentra en Nueva York, condenado por... Se convierte en un campo de batalla político. ¿Qué garantías quedan para el 30 de noviembre si dentro del CNE reina la desconfianza y la manipulación? Casa Los Padres y se encuentran con este escenario, con barricadas para no poder entrar. Bueno, yo quiero decirles
al pueblo de Honduras que libramos una nota, se envió una nota y tenemos el acuse de recibo del secretario de Seguridad. Voy a preguntarles y si permiten acompáñenme. Acompañamos en este momento a la diputada Maribel Espinosa, quien va a hacer una consulta a la gente de seguridad, a los encargados de la seguridad aquí en el... Esto va para redes. ¿Me puede permitir? La persona de mayor rango. Comisionado Mayes. ¿Quién dirige el encargado? ¿Me puede atender? No puede. Comisionado Mayes. Bueno, ante el pueblo de Honduras y ante el notario que nos acompaña, queremos entrar para celebrar una sesión del Congreso aquí. La advertencia de Muñoz suena como un llamado urgente a la nación: los usurpadores no pasarán. En paralelo, la intervención de las Fuerzas Armadas ha encendido aún más la mecha de la polémica. Su exigencia de acceso directo a las actas electorales ha sido interpretada por expertos como una maniobra intimidatoria. Un intento de presionar a los consejeros y de favorecer a ciertos sectores políticos ligados a Libre. Juristas advierten que este acto podría constituir una violación flagrante a la Constitución, llevando al país al borde de un conflicto institucional sin precedentes. Muñoz no se guardó nada. Su mensaje es claro: Honduras no permitirá que se repita el fraude del pasado, ni que Mel, Roosevelt Hernández y sus cómplices de la izquierda sigan jugando con la democracia. Cada palabra de la filtración es una alarma sobre el riesgo que corre el país si los guardianes de la transparencia se convierten en cómplices de los usurpadores. El país observa con los ojos bien abiertos mientras la tensión crece. Cada día que pasa, la posibilidad de un choque entre poderes se intensifica. La grabación de Muñoz se ha convertido en una evidencia explosiva, un escándalo que desnuda las ambiciones desmedidas de quienes no dudan en sacrificar la legalidad por mantenerse en el poder. Mientras tanto, la sociedad civil y los observadores internacionales no ocultan su preocupación. La sombra del intervencionismo político y la corrupción electoral amenaza con ensombrecer las elecciones. Honduras necesita guardianes que protejan la democracia, y Ramiro Muñoz se ha erigido como una voz de advertencia que no puede ser ignorada. El mensaje de Muñoz es inequívoco: no permitiremos que roben otra vez la voluntad del pueblo. Sus palabras retumban en los pasillos del poder y en la conciencia de cada hondureño que exige elecciones justas y limpias. La presión sobre Mel, Roosevelt Hernández y la izquierda nunca ha sido tan intensa, y la nación está en vilo esperando el desenlace. Si algo queda claro, es que Honduras está en un punto de inflexión histórico. La filtración de Muñoz ha abierto la caja de Pandora, y los usurpadores que pensaban manipular el destino electoral del país ahora enfrentan una advertencia que podría cambiarlo todo. Las elecciones de 2025 no serán un juego para quienes buscan perpetuarse en el poder. La voz del pueblo y la integridad del CNE están en juego, y nadie podrá ignorarlo. En un estrado frío de Nueva York, Midense Oquelí Martínez tomó la palabra ante las cámaras y los fiscales, con la mirada firme y la voz cargada de revelaciones que sacudieron los cimientos políticos de Honduras. Sus declaraciones apuntaron directamente al corazón de un entramado que durante años permaneció oculto: los lazos del exmandatario y su círculo más cercano con la poderosa organización conocida como los Cachiros. Martínez detalló cómo el poder político en Honduras no operaba de manera aislada, sino que estaba íntimamente ligado al crimen organizado, y cómo ciertos negocios ilícitos, desde narcotráfico hasta contratos de obra pública, se movían en un tablero donde los favores y las traiciones definían el destino de familias enteras. Cada palabra que salía de su boca parecía romper un velo que durante años cubrió la corrupción y el saqueo sistemático. Señaló con precisión la manera en que el clan político había tejido redes de influencia, asegurando impunidad y control absoluto sobre instituciones clave del país.
Giro dentro del proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra el exdiputado hondureño Midencio Kelly Martínez. La sentencia que debía conocerse este 17 de septiembre fue pospuesta. El juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York reprogramó la audiencia para el próximo 6 de noviembre tras una solicitud de la defensa del acusado. El expediente contra Midencio Kelly refleja la complejidad del fenómeno conocido como narcopolítica. La Fiscalía estadounidense lo vincula directamente con la red criminal de los Cachiros, organización que durante más de una década combinó actividades ilícitas con relaciones estratégicas con actores políticos de alto nivel. Las acusaciones de Martínez no eran meras especulaciones. Habló de pagos secretos, de reuniones clandestinas y de transferencias financieras que atravesaban fronteras, involucrando bancos internacionales y negocios opacos. Lo que se revelaba ante los fiscales era un país donde la política y el crimen parecían caminar de la mano, dejando a la ciudadanía atrapada entre la desconfianza y el miedo. Su testimonio puso en evidencia cómo las elecciones hondureñas podrían ser manipuladas desde las sombras. Cada operación, cada alianza secreta y cada favor otorgado a los cachiros se proyectaba directamente sobre la estabilidad democrática, con la amenaza latente de que la voluntad popular fuese subvertida por intereses ilícitos. El impacto de estas declaraciones no se hizo esperar. Los medios internacionales comenzaron a analizar el alcance de lo revelado, mientras en Honduras los rumores sobre la complicidad del exmandatario y su clan se convirtieron en titulares que sacudieron la opinión pública y sembraron un clima de incertidumbre política. Martínez también detalló los mecanismos mediante los cuales se canalizaban los recursos ilegales hacia campañas políticas, asegurando así que aliados estratégicos permanecieran en el poder y consolidando un sistema de corrupción que, hasta ese momento, parecía invulnerable. Cada revelación era un golpe directo a la narrativa oficial de transparencia y legalidad. La ciudadanía, indignada y temerosa, comenzaba a cuestionar todo, desde la integridad del Tribunal Supremo Electoral hasta los contratos de infraestructura que habían pasado desapercibidos durante años. Este testimonio dejó claro que el entramado político criminal no era un asunto del pasado. Estaba activo, vivo y con el potencial de decidir el futuro del país. Patrocinó el narcotráfico y que por su experiencia como militar y también como político filtró mucha información a todas estas estructuras criminales y que fue parte de la estructura criminal de los cachiros. Se desarrollaron 2 audiencias Fatico Hearing donde pues el juez estableció que se desarrollaran estas audiencias porque recordemos que Midencio Kelly se declaró culpable de los cargos. Sin embargo, él a través de su defensa dice que no participó en el secuestro, tortura y asesinato de varias víctimas. Por lo tanto, se llevaron a cabo 2 audiencias Fatico Hearing donde la Fiscalía presentó como principal testigo al señor David Leonel Rivera Maradiaga, donde él aseguró que sí fue parte de la estructura de los cachiros, que él entrenó maras para la protección de los cargamentos y que todo esto a cambio de sobornos y de filtrar información a toda estructura, además que utilizó también pues vehículos del Congreso Nacional donde se trasladaba para hacer la protección de los cargamentos. La presión internacional sobre Honduras aumentaba mientras los líderes políticos eran obligados a reaccionar ante la avalancha de pruebas y acusaciones. En última instancia, la intervención de Martínez en Nueva York no solo desnudó la relación entre poder político y crimen organizado, sino que puso al descubierto la fragilidad de las instituciones democráticas en Honduras. Sus declaraciones prometían marcar un antes y un después en la historia electoral del país, dejando a todos preguntándose, ¿podrá la justicia finalmente abrir la puerta a la verdad en un sistema tan profundamente corrompido? Las revelaciones de Martínez no solo impactaron al ámbito político, también encendieron alarmas entre empresarios, diplomáticos y miembros de organismos internacionales. La evidencia mostraba que los negocios ilícitos del clan no eran secretos locales, sino operaciones que atravesaban fronteras, con ramificaciones que podrían involucrar a actores de la región y afectar acuerdos comerciales y políticos en Centroamérica. Según Martínez, el entramado criminal político funcionaba como un reloj perfecto. Cada movimiento, cada negociación y cada transferencia de recursos estaba calculada para garantizar impunidad y mantener intacto el poder del clan. Nadie estaba fuera del alcance de estas redes, y cualquier intento de investigar podía ser neutralizado con rapidez, revelando un sistema de control tan eficaz como intimidante.
Su testimonio en Nueva York también puso énfasis en la relación directa entre el exmandatario y ciertos jefes de la organización criminal, quienes habrían actuado como financistas y garante de operaciones ilícitas a cambio de protección política. Esta conexión, explicó Martínez, aseguraba que los negocios ilegales prosperaran mientras la política nacional permaneciera bajo control estratégico del clan. La repercusión en Honduras fue inmediata. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar la integridad de figuras clave dentro del gobierno y del sistema electoral. Cada declaración de Martínez añadía más presión sobre autoridades que hasta entonces parecían intocables, creando un clima de incertidumbre que podía influir directamente en las próximas elecciones y en la confianza de la población en las instituciones. Finalmente, la exposición de estas relaciones clandestinas dejó en evidencia un patrón de corrupción sistémica, donde la mezcla de poder político y crimen organizado se convirtió en un obstáculo casi insuperable para la democracia. Las palabras de Martínez no solo eran acusaciones, eran un llamado urgente a la justicia, un recordatorio brutal de que sin transparencia ni fiscalización, el país seguiría atrapado en la sombra de quienes usaron la política como herramienta de enriquecimiento ilícito. El nombramiento fallido de Midencio Oquelí Martínez Turcios como subsecretario de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales no fue un episodio aislado ni fortuito. Se dio en un contexto en el que los vínculos entre el narcotráfico y la política hondureña comenzaban a visibilizarse con más fuerza, especialmente en regiones como Olancho y Colón, donde las estructuras criminales ejercían un control significativo. La figura de Midencio Oquelí era vista con recelo, debido a las sospechas de que su ascenso había sido facilitado por fondos provenientes del narcotráfico para apoyar la campaña presidencial de Mel Zelaya. Estas acusaciones, aunque no comprobadas en su momento, encontraron respaldo en los años posteriores, a medida que salieron a la luz testimonios y pruebas sobre la relación de Midencio Oquelí con los cachiros, el cartel criminal más poderoso del primer cuarto de siglo en Honduras. La conexión era también familiar. Martínez mantiene lazos de sangre con los hermanos Rivera Maradiaga. Honduras enfrenta hoy una tormenta geopolítica que amenaza con arrastrar al país entero hacia un abismo sin retorno. Mientras Mel Zelaya continúa moviéndose entre las sombras del poder, cada una de sus decisiones acerca más a Honduras a convertirse en un corredor privilegiado para el narcotráfico internacional. Para sus críticos, Zelaya no es solo un político polémico, es un actor clave en una estructura que conecta directamente con el régimen de Nicolás Maduro y con redes ilícitas que ya tienen la mirada fija de Estados Unidos. Su figura se ha transformado en un símbolo de corrupción, cinismo y alianzas peligrosas. Organismos empresariales y analistas alertan que Honduras está caminando en dirección contraria a su mayor socio histórico. El expresidente del COEP lo dijo sin filtros: Honduras navega contra la corriente al abrazar a Venezuela, un país considerado enemigo directo de Washington. Como país es poder trabajar en paz, poder generarle paz y desarrollarnos en nuestros trabajos con totalidad, armonía, gestando una productividad en este país. Pero eso no lo tenemos hoy en día, ni lo vamos a llegar a tener si continuamos con este tipo de ideologías que son contrarias a la empresa privada. Honduras enfrenta un escenario económico complejo tras quedar fuera de los acuerdos comerciales que Estados Unidos sí otorgó a Guatemala y El Salvador, los cuales incluyen la eliminación de aranceles para múltiples productos de exportación, mientras los vecinos centroamericanos celebran un alivio que les permitirá vender más barato en el mercado norteamericano. Honduras deberá seguir pagando un arancel cercano al 10%, lo que, según el sector privado, coloca al país en una posición de seria desventaja. Perjudica el desarrollo de las empresas, la generación de empleo y el ingreso de divisas al país. El mensaje fue contundente. La economía hondureña, pequeña y frágil, no puede darse el lujo de desafiar la órbita geopolítica que inevitablemente la envuelve. Más del 40% de sus exportaciones terminan en Estados Unidos y la mayor entrada de divisas proviene de hondureños viviendo en territorio norteamericano. Sin embargo, Zelaya insiste en estrechar lazos con los adversarios de Estados Unidos, actuando como un operador ideológico del chavismo y como un facilitador para los intereses del régimen venezolano en Centroamérica. Para muchos, está entregando el país a una causa que no representa al pueblo hondureño.
Desde Washington, esta conducta no pasa desapercibida. Donald Trump, con su estilo implacable, observa a Zelaya como un tiburón hambriento observa a su presa. Cada movimiento del expresidente hondureño es monitoreado con precisión quirúrgica desde los centros de inteligencia estadounidenses. Trump ha dejado claro en el pasado que quienes coquetean con los enemigos de Estados Unidos pagan un precio alto. Y Zelaya, al convertirse en un aliado funcional del chavismo, está tocando los nervios más sensibles del gigante del norte. Tajantemente que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas, como lo afirmó recientemente la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi. Zelaya defendió que la administración de su esposa, la presidenta Xiomara Castro, ha sido reconocida incluso por Washington por su lucha contra el narcotráfico, incluyendo decomisos históricos, destrucción de cultivos y la extradición de capos como el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. Además, como fundador de la CELAC, condenó el bloqueo militar de Estados Unidos contra Venezuela, señalando que atenta contra la soberanía regional y que viola la Carta de las Naciones Unidas. A esta tensión se suma un factor explosivo: la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Esta medida no solo apunta a Venezuela, también golpea de lleno a todos los países que mantienen lazos políticos o financieros con el régimen de Maduro. Dante Mossi, expresidente del BCE, advirtió que esta designación podría generar un efecto dominó devastador: bancos cerrando cuentas, empresas bloqueadas, transacciones congeladas y una caída financiera que Honduras, en su fragilidad económica, no podría soportar. Estas sanciones no admiten grises. Estados Unidos controla uno de los mercados financieros más poderosos del planeta y puede decidir quién entra y quién queda fuera. Quedar excluido significa una muerte financiera lenta y brutal, una condena que ni el sector público ni el privado podrían resistir. Estas sanciones no admiten grises. Estados Unidos controla uno de los mercados financieros más poderosos del planeta y puede decidir quién entra y quién queda fuera. Quedar excluido significa una muerte financiera lenta y brutal, una condena que ni el sector público ni el privado podrían resistir. Está por salir. Ha estrechado lazos con los enemigos de Estados Unidos. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada recordó que el gobierno de Honduras ha sido aliado estratégico de Venezuela, pero advirtió que esta relación ha generado más repercusiones que beneficios y señaló que el país no puede continuar contracorriente frente a Estados Unidos, socio económico histórico de Honduras. Y nosotros, querramos o no, por nuestra posición geográfica, geopolíticamente pertenecemos a esa órbita. Querer una economía tan pequeña, tan insignificante, tan débil, nadar contra la corriente, cuando tenemos el ingreso de divisas del país, proviene de la gente que vive en Estados Unidos. Más del 40% de las exportaciones del país van hacia Estados Unidos. Entonces, mantener una relación de respeto. El Cartel de los Soles, como terrorista por Estados Unidos, podría generar un efecto dominó que afecte a empresas e instituciones con vínculos comerciales o políticos con Venezuela, como Honduras, con posibles repercusiones financieras significativas. Desde el tema más básico, desde tener una cuenta de banco a poder hacer transacciones con Estados Unidos o con el resto del mundo. Estas son sanciones globales. Hay que recordar, Estados Unidos es un mercado financiero premium y ellos pueden decidir quién entra y quién no. Y el cerrar las puertas a ese mercado significa una muerte financiera, y obviamente países vecinos, y en Honduras también hay personas que pertenecen a esas listas y están excluidas de cualquier transacción del sistema financiero, solo pueden operar en un mercado en efectivo. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por Estados Unidos intensifica la presión sobre Venezuela y plantea riesgos políticos para países como Honduras. Expertos advierten que esto afectaría empresas, inversiones e instituciones vinculadas a la región. Por ello, el gobierno debe actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional y la reflexión antes que posturas ideológicas. Además, Honduras ya tiene personas en listas internacionales de exclusión bancaria, lo que demuestra que la amenaza no es hipotética. En un país donde todavía circula efectivo en grandes cantidades, profundizar la relación con Venezuela es abrirle la puerta a un colapso inevitable.
Todo esto ocurre mientras crece la percepción de que Honduras está siendo usada como puente para el tráfico de drogas que circula libremente entre el Caribe, Sudamérica y Norteamérica. Las rutas vuelven a activarse y el nombre de Zelaya aparece una y otra vez como responsable político de este retroceso. Ante este panorama, las fuerzas militares de Estados Unidos mantienen una vigilancia constante en la región. Movimientos navales en el Caribe, vuelos de reconocimiento y reportes clasificados apuntan a una preparación silenciosa para escenarios de intervención o presión directa. Al final, la advertencia resuena con fuerza: la justicia internacional nunca llega tarde. Y si Mel Zelaya continúa jugando con fuego, desafiante y aferrado al chavismo, podría descubrir muy pronto que el tiburón que lo vigila no solo observa, sino que ya se prepara para atacar.